Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a dar Amén. inicio a este servicio en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y vamos a hacerlo con el himno 259. Amén. Oh, mi corazón rebosa de gozo. Esperando, cierto, que su corazón, así como el nuestro, esté rebosando de gozo. Amén. Amén. Amén, Señor. Dos tiempos. 1, 2. Oh, mi corazón rebosa de gozo, porque Dios me perdonó en su amor, sirviéndole a Él estoy dichoso. Voy al cielo donde está mi Salvador. Voy subiendo en áurea escalera. Voy subiendo dos coronas me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús. Alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo en áurea escalera. Voy subiendo dos coronas me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, voy subiendo a mi celeste hogar. Cada día quiero serle más constante. Cada día quiero serle más leal. Ayudado por su gracia abundante. Y procede de mi Padre Celestial. Voy subiendo en áurea escalera. Voy subiendo dos coronas me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús. Alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo en áurea escalera.
Jesús. Alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo en áurea escalera. Voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, voy subiendo a mi celeste hogar. Amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza. Amén. Vamos a orar al Señor para pedirle al Señor por su palabra. Amén. Todos oramos al Señor. Padre amado, vamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora dándote las gracias, Padre. Amén. Amén. Sabemos, Señor, que todo, Padre, es por algo, Señor. Amén. Sabemos que nada se escapa de tus manos, Padre Amén, amado. Señor. Y en esta hora, Señor amado, queremos, Señor, que tu pueblo, Señor, nosotros, Señor, tus hijos que nos ven a través de la pantalla, Amén, queremos, Padre Señor, amado, que bendito seas, Dios. Señor, alimentando nuestras vidas, Señor. Padre amado, queremos en esta hora, Señor, que tú seas, Señor, dándome la gracia, Dios mío, para Amén. poder exhortar tu Amén. palabra, Padre Amén, amado. sí, Señor. Te pedimos, Señor bendito, que seas tú, Señor, añadiendo, Padre mío, la gracia. Seas tú, Señor, añadiendo el poder de tu Espíritu Santo. Seas tú, Amén. Padre Santo, permitiendo que mi vida, Señor, sea como un espejo delante de ti, Señor amado, Amén, para Señor. poder reflejarte, Señor, también. Te pedimos, Dios mío, que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que en esta hora nos acompañan. Amén. Te pedimos, Padre amado, que seas, Padre, alimentando nuestra vida, Señor, con lo que necesitamos, Señor, no con lo que yo quiera hablar. Padre mío, en el nombre de Jesús, pon en mi mente, Señor, solamente de tu Amén. palabra, Sí, Señor. de tu misericordia, Señor, de tu inteligencia, Señor, de tu sabiduría. Amén. Y todo lo que, Señor, yo como hombre sé, Padre, sea, Señor, puesto en un baúl, Señor. Solo, Padre, he utilizado para, Señor, mi instrucción, quizás mi vida, Señor, pero en esta hora tu iglesia requiere de tu instrucción. Amén. Señor Amén. amado, te damos las gracias, Señor. Pedimos estos favores, Señor, que nos ponga, Señor, atento a esta palabra. Señor, quien quiera que vea este video, podamos, Señor, recibir lo que tú nos has preparado. Te damos las gracias Señor. Amén. y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a leer la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 22, desde el verso 13 en adelante. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Tiene la posibilidad de pausar el video, así que como nosotros lo tenemos encontrado, entonces usted pone pausa el video, ¿cierto? Lo busca, primer libro de Reyes, capítulo 22, desde el verso 13 en adelante. Amén. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos lectura. Amén. Amén. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad, o la dejaremos? Él le respondió: Sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz.
Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Amén. Amén. Hasta el verso 23. Desde el verso 13 hasta el verso 23. Amén. Amén. Hemos leído primer libro de Reyes, capítulo 22, desde el verso 13 al 24. 23. Hasta el 23. Y ha pasado, hemos visto, por ejemplo, que aquí comienza ya historia de reyes. Como este es el primer libro de Reyes, el libro que está antes, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cuando nosotros vemos estos libros, nos damos cuenta de una cosa, y es que después de que gobiernan los jueces de Israel, Israel rechaza, ¿cierto? De alguna manera, rechaza a Dios, rechaza, ¿cierto? Que hayan jueces, y lo que Israel pide es tener rey. Amén. ¿Cierto? Entre ellos la primera decisión del rey Saúl, en donde Dios quería, ¿cierto?, bendecir a Saúl. Saúl después desvió su camino y Dios escogió a David. David, ¿cierto?, delante de Dios, que ya conocemos mucho de su vida, vemos que agradó a Dios, ¿cierto?, cómo era David, de corazón sencillo. Pero llegó un momento en que David murió y Salomón, ¿cierto?, fue aquel que reinó. Salomón cometió un grave error, que fue un error de, al tener, ¿cierto?, mujeres, que eran 1000 mujeres, ¿cierto?, 300 concubinas y 700 esposas de distintos reinos, él comenzó a irse a la idolatría. Amén. Porque las mujeres de Salomón eran mujeres que creían en otros dioses, y Salomón se apartó de Dios para ir detrás de los dioses. Dios castiga y dice: Salomón, por haber hecho esto, yo voy a dividir el reino de Israel, pero lo voy a dividir en el reino de tu hijo, que es Roboam, no en tu reino, por amor a David. Entonces en los días del hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, el Señor divide el reino de Israel. Amén. Zorobabel toma las 10 tribus del norte, y Roboam, ¿cierto?, se queda con las 2 tribus del sur, que era Judá. Y ocurre que en el libro de Reyes comienzan a pasar un rey tras otro, en donde casi la totalidad de los reyes de Israel, de las 10 tribus, fueron en contra de Dios. Amén. Se fueron a la idolatría. Adoraron, ¿cierto?, a Baal, adoraron a otros dioses, traían dioses de afuera, ¿cierto?, y los ponían, los instauraban en ese lugar. Entonces todo esto acabó en un momento en que las 10 tribus de Israel se fueron cautivas a Asiria. Pero se veía, ¿cierto?, en la que son las 2 tribus restantes, las 2 tribus del sur, que todos los reyes iban cercanos a Dios, ¿cierto?, seguían a Dios, pero llegó un momento en que hubo un rey que se llamaba Manasés, en que Manasés no solo tuvo idolatría, multiplicó la idolatría, trajo mucho más errores que cualquier otro rey, ¿cierto?, de Israel, que era el otro pueblo. Pero este rey Manasés trajo mucho pecado a Israel, y fue Dios quien quiso castigar a Israel. Amén. Pero entre todos estos reyes, ¿cierto?, que pasaron entre uno y otro, todos estos reyes, ¿cierto?, que estuvieron tanto en Israel como en Judá, habían 2 reyes que son muy importantes. Entre ellos está el rey Acab y entre ellos está el rey Josafat, que son 2 reyes que nosotros hemos visto, ¿cierto?, que son parte de la historia, que en el capítulo 22, desde el verso 1 en adelante, comienza a narrarnos la historia de Josafat y la historia de Acab, que se habían enfrentado a Ramot de Galad, que era un territorio, ¿cierto?,
era otra nación en donde se estaba enfrentando Israel y se estaba enfrentando Judá. El rey Acab, que era de Israel, y el rey Josafat hicieron una alianza. Se juntan para poder pelear. Pero había una gran diferencia, que el rey Acab era un rey malvado. Muchas veces Dios le advirtió, muchas veces Dios les habló por profetas. Pero resulta que Acab nunca quiso, ¿cierto?, escuchar la voz de Dios. Pero el rey Josafat tenía una particularidad, que el rey Josafat le gustaba o quería siempre, ¿cierto?, si había una guerra, si había algo, el rey Josafat iba y quería consultar con Jehová. Amén. El rey Acab, que era el rey malo, ¿cierto?, el primero del que hablamos, tenía muchos profetas, pero eran profetas de Baal. Tenía muchos profetas que le profetizaban al rey Acab, pero le profetizaban lo que el rey Acab quería escuchar. Amén. Nunca decían, rey Acab, no hagas esto. Siempre decían, sí, rey Acab, sí, te va a ir bien. Usaban tantas cosas para poder profetizar, para decir, no, te va a ir bien. Y uno, por ejemplo, que tomaba, ¿cierto?, unos cuernos, decía, así vas a cornear a los que son de la otra tribu, así los vas a ganar, así les vas a derrotar. Pero resulta que llegó un momento en que se unió con un rey que era un rey que buscaba respuesta de Dios. Y resulta que este rey acá manda a profetizar a sus profetas. Le dicen que le va a ir bien. Pero resulta que Josafat decía, ¿no habrá un profeta de Jehová con el que podamos consultar? Y resulta que van a buscar, ¿cierto? Y el rey le dice, sí, hay un profeta, pero nunca lo hago profetizar porque todas las veces que me profetiza, me dice mal. Resulta que mandan, ¿cierto?, entonces un mensajero, van a buscar a este profeta que es llamado Micaías, un profeta de Dios, que solamente en este lugar aparece, ¿cierto? Solamente en esta parte de la historia se habla del rey, del profeta Micaías. Y llega un momento en que el mensajero, como podemos ver en el verso 13, dice que había ido a llamar a Micaías. Dice, le dijo el mensajero, he aquí, las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y es aquí, ¿cierto?, donde nosotros nos enfrentamos a algo que es muy revelador. Porque resulta que había un profeta que era de Dios y le estaban diciendo, oye, profetiza cosas buenas para el rey. No hables cosas que no le van a gustar. Pero resulta que aquí el profeta se enfrenta a una tremenda decisión. Pero mire lo que dice el verso 14. Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Y aquí a esto nos vamos a enfrentar a dos cosas. A dos cosas que son muy importantes delante de Dios. La primera es cuando nosotros nos piden un consejo, nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que realmente decir? Que Dios nos ayude. Amén. Amén, sí, Señor. Porque a usted y a mí, en algún momento nos han dicho, ¿me puedes dar un consejo? ¿Sabes que no sé qué hacer? ¿Me puedes ayudar? Que Dios nos ayude. Amén. Muchas veces fueron delante de Jesús y le decían, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que si nosotros lo vemos en estricto rigor, ¿cierto? Viene siendo que le enseñe o le dé un consejo o le diga qué sucede, qué hago, ¿cierto? Aconséjame, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Señor, aconséjame, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto otro? Pero Jesús muchas veces dijo lo que los otros no querían. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Usted y yo tenemos algo muy valioso en nuestro corazón, muy valioso, que nadie en esta tierra se lo puede quitar. Amén. Nadie en esta tierra nos lo debe quitar. Que es el maravilloso evangelio del Señor. Amén. Amén, Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, ¿cierto? Porque Amén. nosotros nos enfrentamos a esto primero como cristianos delante de los demás. Porque a veces viene el vecino, sabe que me pasa esto y sabe a veces lo que nosotros decimos. Lo que hacían los profetas de Baal para decirle al rey Acab lo que el rey quiera escuchar.
A veces vienen a pedirnos un consejo y nosotros lo que hacemos es decirles el consejo que ellos quieren escuchar. Que Dios nos ayude. Amén. A veces nos dice, hoy no sé si fumar o Vermont Light o Lucky Strike. Y nosotros, no, yo cuando fumaba el Lucky Strike era mejor. Que Dios nos ayude. Es un ejemplo, ¿cierto? Pero a veces el consejo no consiste tampoco en eso. A veces vienen a buscar otro consejo que un consejo de vida importante. Amén. A veces vienen y nos dicen, hoy sabéis que tengo un gran problema porque con mi mujer estamos peleados y estamos a punto de separarnos. Y uno, ay, ¿qué pasó? Y comienza a decir, no, es que resulta que ella pasa esto otro. ¿Y sabe lo que pasa? A veces nosotros le decimos, no, tenéis que separarte. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor realmente en los consejos que nosotros estamos dando? A veces no queremos decirle, es tiempo que te arrepientas. Es tiempo que te des cuenta que tienes que pedir perdón. Es tiempo que te des cuenta que hay que humillarse delante de Dios, pero a veces nosotros no queremos quedar de esta forma y nosotros decimos, no, voy a darte el consejo, ¿cierto? Como un amigo, pero en realidad no es un amigo, porque el verdadero amigo vela por su amigo. Y a veces nosotros no queremos velar por los nuestros, no queremos velar por nuestros amigos, los que quieren pedirnos un consejo. Nosotros vamos y les decimos lo que ellos quieren escuchar y no lo que realmente Dios quiere decirles. ¿Cuántas veces nos ha pasado, cierto? Pero que Dios nos ayude porque no estamos acá el día de hoy para poder, cierto, enrostrarnos nuestros errores. Estamos acá para darnos cuenta de que Dios, cierto, nos está diciendo, hijo, tú tienes una responsabilidad. Hay veces que yo te envío gente a ti para que tú les hables de mí, pero hijo, tú estás hablando de cualquier cosa menos de mí. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces Micaías se enfrentó a una decisión en donde le estaban diciendo, dile algo bonito al rey, dile algo que él quiera escuchar. Pero Micaías toma una decisión y Micaías dice, yo voy a decir lo que Dios quiere que yo diga. Amén. Que Dios nos bendiga, Amén. que Dios nos ayude. A veces nos llaman y nos dicen, no, que tan perfecto, no, que no hay que ser aquí tan perfecto. Pero realmente nosotros estamos para agradar a Dios, ¿o no? ¿Cuál es nuestra situación de cristianos delante de Dios? Que Dios nos ayude. A veces nos queremos autoaconsejar. A veces queremos decir, ¿no es cierto? No, tengo que hacer esto porque me va a ir bien así. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estará un consejo dentro de lo que Dios quiere? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Amén. Amén. Micaías se enfrentó a esto. Pero él dijo, vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso voy a decir. Vino pues el rey, en el verso 15 vamos, 1 Reyes 22:15. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y aquí nos enfrentamos a algo que es muy difícil, quizás, pero nos enfrentamos a algo que es muy verdadero. Lo primero que debemos entender es que cuando yo no quiero escuchar a Dios, aunque Él me hable, yo voy a hacer caso a lo que yo quiero y no a lo que Dios quiere. Amén. Si yo, cierto, voy delante de mi pastor y le digo, mi pastor, ¿sabe? Tengo un problema. Entonces nosotros le decimos a mi pastor, tengo este problema, pero resulta que nosotros no queremos que él nos diga que tú estás mal, que yo estoy mal, que aquí usted está mal. No, nosotros queremos que nos diga, ya hijo, ya no te preocupes, esto va a quedar escondido, ¿cierto? Esto no lo va a saber nadie y tú y yo solamente lo vamos a ver, así que calladito nomás. A veces queremos que nos diga eso. A veces queremos que nuestro pastor nos diga, voy a salir de vacaciones, mi pastor. Salga nomás, hijo, salga nomás, salga. ¿No? ¿Qué se preocupa? Si usted sabe que el Señor nos cuida aquí y en la quebrada ají, por decirlo de una forma. Pero resulta que no nos damos cuenta que a veces queremos la respuesta del pastor y no la respuesta de Dios. A veces queremos avisar, pero no queremos que Dios nos diga si voy o no voy. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Porque el rey Acab no quería escuchar a Dios.
Porque el rey Acab mandó a llamar a Micaías a regañadientes, ¿cierto? Y él no quería escuchar a Dios. El rey Acab no quería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va Micaías y de forma irónica le dice, no, te va a ir bien, rey Acab, te va a ir bien, te va a ir súper bien. De manera irónica. ¿Por qué irónico? Porque nunca nos olvidemos lo que Dios dice. Y Dios dice que si tú quieres escucharme, yo te voy a hablar. Pero si tú no quieres escucharme, vas a ser turbado. Lo dice la palabra del Señor. Amén. Dice que el Señor da espíritu de estupor. Dice el Señor que Él endureció el corazón de Faraón. Así es, Señor. Dice la palabra del Señor que iba a darles Dios al pueblo de Israel oídos con que no pudiesen oír. Amén. Ojos con que no pudiesen ver. ¿Por qué? Porque han rechazado al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado la voz de Dios? Y a veces queremos dar un consejo y no tenemos consejo. ¿Por qué? Porque estamos turbados por no querer escuchar la voz del Señor. El llamado de ahora es para que escuchemos la voz de Dios, para que hagamos lo que Dios quiere, para que nuestra vida sea bien, sea hermosa delante de Dios. Esté en cualquier situación, voy a saber cómo actuar. Amén. Voy a saber qué consejo dar. Y voy a saber que cuando yo voy a buscar un consejo, voy a saber escuchar la voz de Dios. Y este es el segundo punto. Porque el primer punto, ¿cierto?, es que nosotros debemos dar el buen consejo delante de los demás, no lo que quieran escuchar, lo que Dios quiere para él. Somos responsables de eso. Amén. Pero el segundo es que cuando nosotros vayamos, ¿cierto?, a pedirle a Dios que nos ayude, que nosotros estemos atentos a la voz de Dios, no a la voz nuestra. Que nunca reemplacemos la voz de Dios por la voz nuestra, o por la voz de mi amigo, por la voz de aquí, de allá. Nunca reemplacemos la voz de Dios. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Amén. Que Dios esté bendiciendo nuestra vida a través de esta palabra. Amén, porque el rey Señor. Acab no quiso escuchar. ¿Y sabes lo que hizo Micaías? Le dijo, te va a ir bien, te va a ir bien. Pero resulta que el rey se dio cuenta. Y mire lo que dice el verso 16. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Que Dios nos ayude. Amén. Cuando leemos, ¿cierto?, estas palabras, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que el rey Micaías, el profeta, estaba diciéndole al rey Acab, yo vi que Dios me mostró que Israel estaba toda esparcida. Todo Israel estaba esparcido. Y no tenían pastor. ¿Cierto? Las ovejas son el pueblo de Israel. Y el pastor viene siendo el rey Acab. Entonces cuando esto, ¿cierto?, lo podemos ver en la historia más adelante, cuando van a enfrentarse a la guerra, van a enfrentarse a Ramot de Galat, pasa algo. Y resulta que todo el pueblo de Israel va a luchar, ¿cierto? Pero resulta que en un momento salen esparcidos porque mataron al rey Acab o le tiraron una saeta en donde cayó herido el rey Acab. Y eso es lo tremendo, porque Dios se lo estaba diciendo, pero el rey Acab va y sale a la guerra de igual forma. Que Dios nos ayude. Amén. Dios le estaba hablando. No salgas. Vi a todo Israel esparcido. No tenían pastor. No había alguien que pudiese estar ahí. No había alguien que pudiese ayudarlos. No había alguien porque el rey Acab no quiso escuchar el consejo de Dios. Ahora nos enfrentamos a esta pregunta, usted y yo. ¿Queremos escuchar el consejo de Dios? ¿O queremos escuchar lo que nos quieren dar de consejo, lo que suene más hermoso? El rey Acab tenía un montón de gente que le decía lo que él quería escuchar. Pero había una voz que era mucho más importante que todas las de ellos que le decían bien. Había una voz que le decía, te va a ir mal si haces eso. Y esa era la voz más importante, porque si él hubiera obedecido, no estaría en la situación que estuvo. Usted y yo en este momento, ¿cómo estamos en este sentido delante de Dios? ¿Estamos buscando respuesta de Dios o queremos hacer lo que nosotros queremos? ¿Nos mandamos solos?
¿Somos ovejas sin pastor? ¿O realmente puedo decir con toda libertad y bendición el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Amén, Señor. ¿Puedo decir Jehová es mi pastor? ¿Puedo decir Jesús es quien me pastorea? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Podemos seguirlo? ¿Estamos siguiendo a Jesucristo? Las ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿O solamente queremos, mi pastor sabe que voy a salir de vacaciones aquí? No, hijito, no vaya. Y vamos igual. ¿Por qué? Porque creemos que avisar significa que Dios nos hable. Pero no es así. Examinemos nuestra vida. Yo estoy examinando en este momento mi vida delante de la presencia del Señor. Y me he dado cuenta que a veces busco en cualquier lugar menos en Dios. Busco hasta en Google. Amén, Señor. Bendito Dios. Pero antes de Google tiene que estar la oración. Porque aunque dicen que Google todo lo sabe, no lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Amén. Dios sabe tu vida, Dios sabe tu futuro. Amén, Señor. Podrás encontrar en Google, ¿cierto? En YouTube, cómo se puede saber el futuro, cómo leer las cartas. Pero te voy a decir algo. Todo eso es lo que tú quieres escuchar, lo que yo quiero escuchar. Pero no lo que realmente debemos escuchar, que es la voz de Dios, la maravillosa voz de Dios. Amén. ¿Saben Amén. lo que decía el salmista? El salmista decía, Señor, cuán dulce es tu palabra, más dulce que la miel que destila del panal. Amén, Bendito Señor. el nombre del Señor. Para Amén. siempre. ¿Y bendito nosotros Dios. qué voz Amén. estamos escuchando? ¿Queremos una voz dulce para el oído o una voz dulce para el alma? El que vive en el Espíritu se da cuenta cuáles son las voces más dulces que el hombre pueda escuchar. Amén. Y yo un día escuché la voz de Dios y hasta el día de hoy me ha sido de tremenda bendición. Y cada vez que he querido ser porfiado, cada vez que he querido hacer lo que yo quiero, he querido escuchar lo que yo quiero, me ha ido mal. Y hasta el día de hoy me estoy lamentando. Amén. ¿Cuántas decisiones en nuestra vida desde atrás, cierto, hasta el día de hoy, que yo he tomado han estado mal? ¿Cuántas decisiones y cuántas cosas nos lamentamos? David, con sus dos errores más grandes, ¿cierto? Que uno fue el censo de Israel que hizo, ¿cierto? Para su conveniencia, no porque Dios le había dicho. Fue inducido por Satanás el diablo, ¿cierto? Que Dios le permitió que fuera inducido por Satanás. Amén. Y va David y hace el censo para saber cuántos teníamos, cuántos eran de Israel, de tan grande ejército, para poder enfrentar a los demás y gloriarse. Ay, aquí. Pero el Señor, ¿qué es lo que hizo? Mandó castigo a David. Amén. Amén. 70.000 dice primero que murieron ahí en Jerusalén, ¿cierto? Por el ángel de Jehová que estaba con la espada, ¿cierto? Matando a los hombres. 70.000 por un error de un rey. Que Dios nos ayude. ¿Qué pasó cuando va David, ¿cierto? Peca con Betsabé, adultera, pero después manda matar a Urías Eteo. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Te voy a castigar. Primero la espada no se va a apartar de ti, pero también van a haber otros castigos en la familia y eso lo dice la palabra del Señor. ¿Cuál era el castigo? Su hijo Amnón violó a su hermana. Amén. Amén. Sí, Señor. Absalón mató a su hermano Amnón. Absalón quiso usurpar el trono y Amén. quiso matar a David. Quedó una tremenda familia destruida. Que Dios nos ayude por pecar, por escuchar las voces que eran más dulces. Que para la carne era más dulce, pero realmente la voz de Dios era la que nosotros debemos escuchar a través del Espíritu. Amén. ¿No dice la palabra andad en el Espíritu? Eso nos aconseja Pablo, ¿cierto? En el libro de Tesalonicenses, en el último capítulo. Andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque así vamos a comprender cuál es la voz más dulce. Cuando hablamos con mi pastor, queremos salir de vacaciones. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué pensará el Señor? ¿Estará bien? Que Dios nos ayude. Porque Amén. si creemos y confiamos
en que estamos ahí, el Señor puso a mi pastor y ungió el Señor a mi pastor, que no se le olvide que Dios puso la unción en él, Amén. para también Amén. el ordenar su casa, ¿cierto? Que ordenar la iglesia. Y esa unción es la que el día de hoy, la que nosotros tenemos que buscar. ¿Sabe qué hizo Josafat, que era el rey que estaba, ¿cierto?, con Acab? Josafat no quería escuchar a los profetas de Baal, Josafat quería una palabra de Dios. Y a pesar de que después la desobedeció porque fue igual a la guerra con Acab, pero resulta que Josafat buscó la voz de Dios. Usted y yo debemos buscar la voz de Dios. David, Amén. cuando tenía un problema, buscaba al sacerdote, buscaba al profeta, buscaba aquí, buscaba allá. Iba delante de las plantas del Señor y Dios le respondía. A usted y a mí el Señor nos quiere responder. Amén. Pero debemos comprender que nosotros no debemos buscar el consejo que nos guste, debemos buscar el consejo de Dios, que es el más dulce que podemos encontrar. Amén. Y cuando Dios nos diga, hijo, no vayas para allá, debemos tener confianza y fe en Dios. Si usted se pone a pensar, ¿cuántas veces Dios nos ha librado de accidentes? Amén. Hasta hace un tiempo atrás, había caído un avión, ¿cierto?, del ejército, que iba, si no me equivoco, para la Antártida. Y cayó en el mar, ¿cierto? Y todos murieron. No sé si se acuerda de esa noticia. Y resulta que ahí, en ese avión, tenía que ir el hijo de una pastora. Amén. Y resulta que, por una decisión del Señor, él no pudo estar al día con sus documentos para poder ir en ese avión. Después contaba el testimonio de que el avión había caído y él no había estado ahí para morir, porque Dios lo había librado. Amén. Amén. ¿Sabe qué es lo que haríamos nosotros si no nos resultan los papeles de lo que queremos hacer? Pucha, la cuestión no nos resulta, da aquí, allá, y quizás ¿qué haríamos? Oh, Señor, tú no querías. Estamos aburridos del Evangelio, Señor. ¿Y sabe qué pasa después cuando nos damos cuenta que Dios quería hacer algo con nosotros y no nos dejó por algo? Nos toca humillarnos y decir, perdón, Señor, me equivoqué. Amén. Así es. ¿Sabe lo que Amén. quiere Dios? Que usted entienda el propósito antes. Que usted y yo entendamos lo que Dios quiere antes de que suceda. ¿Y sabe cómo se logra eso? Poniendo atención a las palabras del Señor. Buscando a Dios y buscando a Dios. Porque el que nos dice la palabra, que el que busca halla, bueno, Dios, no es que nosotros, no, yo voy a ir a buscar al Señor y que nunca lo encuentre. O que el día en que Él venga lo voy a encontrar. No, a Dios se encuentra el día de hoy. ¿Y sabe dónde lo encuentra? En la oración, en el ayuno, en el clamor. En una alabanza encuentra al Señor. Y más aún, cuando usted abre la boca de Dios, está ahí el Señor dándole consejo. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, Micaías Señor, bendito Dios. le dijo, si tú vas a la guerra, rey Acab, va a pasar algo. Y va a ser que todo el pueblo de Israel va a ser esparcido y el pastor que dirige estas ovejas, que es el rey, va a ser muerto. Así fue. Como desobedeció, todo el pueblo de Israel miró y el rey le habían disparado una flecha. Se volvió loco el pueblo y salió arrancando porque habían matado al rey. Se cumplió la palabra de Dios en Micaías. Y el rey no quiso escuchar. Pero el rey ya está muerto. Ya no tiene tiempo para escuchar esto. Ni para tomar otra decisión. Pero usted y yo estamos vivos. Y el Amén. Señor nos da esta posibilidad Gracias, de escuchar Señor. su voz. Nos da otra oportunidad. No sé en qué momento de su vida usted estará. Pero el Señor el día de hoy nos da otra oportunidad para poder escuchar la voz de Dios, que es más dulce que la miel, ¿cierto? Mire lo que dice el verso 18. Y el rey de Israel, Acab, dijo a Josafat, no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Inducirle. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Jehová le dijo, ¿de qué manera?
Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en todas las bocas de tus profetas, ¿cierto? En la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Hermano mío, hay cosas que Dios también le está diciendo el día de hoy. Si usted se va al pecado, le va a ir mal. Si usted quiere hacer caso a sus concupiscencias o Amén, malos deseos, Señor. le va a ir mal. No es lo que digo yo, es lo que dice la palabra del Señor. Si usted quiere obedecer a su carne, le va a ir mal. Si usted quiere mentir para zafarse de algo, le va a ir mal. Si usted no quiere consultar a Dios, no quiere escuchar a Dios y va a regañadientes, ay, voy a ver qué me dice este, y va a preguntarle a mi pastor, le va a ir mal, porque no ha ido a buscar voz de Dios, ha ido a escuchar algo, ha ido a salir del compromiso. Pero el llamado es a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe lo que pasó con Micaías después? Fue llevado a la cárcel. Zacarías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, que habló hasta de Jesús, fue muerto entre el altar y el templo. Que Dios nos ayude, Amén. porque nadie dijo que iba a ser fácil. Pero ¿sabe lo que pasa con nosotros? Nosotros nos dice la palabra de Dios que el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Por qué digo esto? Porque a veces valoramos más nuestra vida y cómo quedamos enfrente de los demás en vez de decir la palabra. Quizás muchos en este momento estarán diciendo, ah, qué fea la palabra. Ah, qué fome la palabra. Y al hermano que le tocó. Pero eso no importa. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que tiene que predominar en nuestros corazones. Amén. Amén. Y si el mundo me está odiando por los consejos que estoy dando, es porque algo está bien. Y es que estoy haciéndole caso a la voz de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Viene el tiempo difícil, el tiempo de la persecución de la iglesia. Usted y yo vamos a tener que demostrar de qué estamos hechos. Nos van a estrujar. Y ahí se va a ver qué jugo vamos a sacar. Si somos cristianos, ¿cierto? Va a salir jugo de cristianos. En donde en vez de maldecir, vamos a bendecir. En donde en vez de, ¿cierto?, pagar con la misma moneda, vamos a tener que poner la otra mejilla. Amén. Quizás no lo van a odiar a usted, me van a odiar a mí. Pero ¿sabe algo? No hay nada más dulce que la voz de Dios. Amén. Amén. Nada más Amén, dulce Señor. que la voz de Dios. Una voz que me ha bendecido desde el día en que llegué al Evangelio y me he dado cuenta que me ha respondido, me ha ayudado, me ha guardado. Y el día de hoy tengo un tremendo privilegio de darle una palabra. No soy digno de dar esta palabra, no soy digno de estar aquí en este lugar frente a usted. Pero aquí estoy. Solo por la misericordia de Dios, solo por su misericordia. Cuando el Señor me dijo, tienes que predicar, por un lado quisiera quizás no hacerlo, porque es una tremenda responsabilidad. Pero por el otro, ¿a qué hago caso? ¿A la voz mía? ¿A mi consejo que está mal? ¿O a la voz de Dios que me dice, hijo, hazlo? Que Dios nos ayude, que Dios bendiga Amén. esta palabra. Amén, Nos ayude el Señor. Señor a ser unos buenos consejeros para nuestros hermanos, para nuestros amigos, compañeros, en nuestro trabajo. Amén, Señor. Y también el Señor nos ayude a nosotros querer escuchar el consejo de Dios, la voz de Dios, que es la más Amén. importante. Amén, Señor. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y le vamos a pedir a nuestra hermana Anita que nos guíe en esta oración. Amén. Señor, le damos las gracias por el consejo de su palabra, Señor. Amén, El llamado Señor. de hoy es saber escuchar su voz, bendito Padre. Es Así a es, través del Señor. Evangelio, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor. Le damos las gracias, Señor. Obedezcamos la palabra de Dios. Obedezcámosle a Él. No miremos para otro lado solamente. Y solamente a usted, Señor, obedezcamos. Amén, Obedezcámosle a usted, Señor. bendito Padre. Le damos las gracias por el consejo de su palabra. Y todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.
Amén. Vamos a terminar con el himno 356. Redil de mi amor. ...356, redil de mi amor. Amén. Amén, 3 tiempos. 1, 2, 3. Yo soy esa oveja del tierno redil. Cuando me llamaste, yo a ti corrí. Hoy que corro en gozo y estoy en la sien. No quiero yo un día perder el redil, que yo no te cause tan grande dolor. Ya me he extraviado muy lejos de ti, que yo no te haga correr y correr por lugares solos, porque me perdí. Soy solo una oveja, un niño en pastor, que yo nunca escuché tus pasos tras mí. Tú silbo en la loma, tu tierno llamar, porque estoy perdido en la oscuridad, que yo no te cause tan grande dolor. Ya me he extraviado muy lejos de ti, que yo no te haga correr y correr por lugares solos, porque me perdí. Que yo no te cause amargo dolor, tan triste experiencia vivir y morir, marcharme en la sombra de la ingratitud, dejar mis hermanos
siento el calor. Tan bella la vida, Jesús mi pastor. Por eso te amo, revive mi amor. Que yo no te cause tan grande dolor. Y ande extraviado muy lejos de ti. Que yo no te haga correr y correr por lugares solos, porque me perdí, Señor. Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga este himno, ¿cierto? Amén. Amén. Porque me perdí. El Señor nos ayude, ¿cierto? A encontrar su voz. Porque Amén, a veces Señor. perdemos la voz de Dios. El Amén. Señor nos ayude a encontrar la voz de nuestro pastor, ¿cierto? Amén. Amén. Vamos a Señor. orar al Gloria Señor. Padre eterno. Vamos a pedir por nuestros hermanos enfermos. Vamos a orar, ¿cierto? Por todos aquellos que necesitan. Y también vamos a pedir la bendición del Señor. Amén. Todos juntos oramos y clamamos al Señor. Amén, Señor. Padre amado, en esta hora vamos delante de tu presencia. Sí, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Gracias, Padre mío, por tu alimento, Señor. Amén. Padre, Señor. te pedimos, Señor, que nos ayude, Dios mío bendito. Porque, Padre Santo, a veces, Señor, perdemos tu voz, Señor. Padre, a veces perdemos, Señor, tu consejo, Padre, por querer Amén. escuchar los nuestros, Sí, Señor. Señor. Padre Santo, a Adán y Eva, Señor, les pareció más dulce otra voz, Señor bendito, Señor. porque estaban, Señor, en lo que no debían estar, Señor, que era en sus Amén. sentidos, su carne, Señor. Mas, Padre Santo, nosotros queremos estar en el Espíritu, Señor, para Amén. percibir las Amén, cosas Señor, que son del bendito Padre. Espíritu, Señor, Sí, Señor. y comprender que tu voz es dulce, Padre, aunque Amén. esta carne no Amén. le guste. Señor, tu voz es dulce, y en esta hora tu voz dulce, Señor, a tu maravilloso corazón lleno de misericordia. Queremos Amén, pedir, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Pedirte, Dios mío, por aquellos que están en recuperación también, Señor. Amén, Pedirte, amén, Dios Señor. mío bendito. Señor, tanto por mi hermana América, Señor amado, de Amén. Venezuela. Señor, que tú la seas ayudando, guardando, Señor. Amén. Te pedimos, Amén, Señor Señor. bendito, que también bendigas a nuestro hermano Alfredo, Señor, que Amén. también lo hemos visto en su Amén, recuperación. Señor. Para tu gloria, Padre Santo. Señor, te pedimos, Dios mío, que bendigas a los papás de mi hermana Andrea, Señor, mi hermana Amén, sí, Sonia, mi Señor, hermano bendito Juan. Dios. Padre, sea guardándole, Señor, y al igual los padres de mi hermano Alejandro, Señor, que, Padre Amén. mío, sean recibiendo de tu poder, Amén. de tus Amén. fuerzas sobre ellos, Señor. Bendice a nuestros hermanos ancianos, Señor. Nuestras Amén, hermanas, Señor. Señor, como nuestra hermana Elvira, aquellos que necesitan, que están sin trabajo. Dios mío, Amén. bendito, ayúdale, Señor. Seas tú proveyendo a sus vidas, Padre amado. Así cada uno de mis hermanos, Señor amado, que siempre, Padre mío, pedimos y clamamos, Señor, para que tú les guardes. Amén. Te pedimos, Dios mío, que este virus, Señor, que está también andando por ahí, Señor, no caiga sobre tus Amén. hijos, sean Amén. cubiertos, Sí, Padre Señor, amado. bendito Dios. Señor, ayúdanos a tener Amén. fe en tu cobertura. Amén. Señor, a dejar de confiar en esta carne, Señor, y Señor. confiar en ti, Padre amado. Amén. Te Amén, pedimos, Dios mío, Señor. que también los que están en el proceso de sanidad, Padre, tú ayúdales, dale fuerza, Señor, y quítales, Padre mío. Ordenan tu nombre en el nombre de Jesús que retrocedan, Señor. Amén. Padre amado, para que podamos ver tu gloria como iglesia. Amén. Así Te sea, pedimos por el Señor. terreno de la iglesia, guárdalo, bendícelo, Señor. Te pedimos que nos ayudes para poder clamar día a día y unidos, Señor, poder clamar por Él. Porque a pesar de que todo quizás se pueda haber perdido, en ti, Señor, las cosas son distintas, Padre. Amén. Porque Amén. tu voz, Señor, es Amén, mejor tu Señor. consejo, Señor, que el de multitudes de
mensajeros y de profetas que no te adoran, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que bendigas a tu pueblo Israel. Bendice a mis Amén. pastores, Señor, Amén. su familia, su hogar, Señor. Amén, Y así, Señor. Padre Santo, cada uno de tus hijos que ha Señor, escuchado amén. también sea bendecido. Tanto los de la Amén, iglesia Señor, de la Señor, Rayán, Señor, Señor, como Señor. aquellos que no han visto desde afuera. Bendíceles, Amén. Señor. Pon una bendición especial sobre sus vidas. Y te Amén. damos las gracias. Y este servicio ha sido, Señor, para tu honra. Recibimos tu bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que el Señor le bendiga.